¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el ex diputado Javier Hinojo, del Frente de Todos. Vamos a hablar de política, cómo está viendo desde afuera el sistema, la situación en la provincia de Jujuy y si tiene previsto, una vez pasada la pandemia, entiendo yo, desembarcar nuevamente con alguna aspiración de algo. Le vamos a preguntar a Javier Hinojo en un minuto nada más. Este fin de semana me invadió la angustia frente a las imágenes de lo inviable. El último viernes se conocieron indicadores realmente dramáticos en torno a la situación social de la Argentina. Indicadores sociales impactantes. 27 millones de argentinos cobran un cheque del Estado. Y fue un viernes bastante particular porque simultáneamente pude acceder al streaming del Festival del Cine de las Alturas y allí pude ver un documental realmente muy impactante que tiene que ver con San Perón, documental rodado en 1973. El documental estuvo perdido 40 años, finalmente lo rescataron. Es la historia de Norma Teresa Cuevas de Aresta, una madre de 17 hijos, que cuenta su historia en los días previos a la elección que ganó quien fuera presidente de los argentinos, Héctor Cámpora. Norma, la protagonista, expresa allí, en ese documental, sus esperanzas de un futuro mejor para sus hijos, porque sus hijos cirujean para buscar un plato de comida para poder ponerlo en la mesa. Luego de este proceso histórico se interrumpe el orden constitucional, como ya todos sabemos, y ya en 1983 se recupera la democracia. Desde aquel acontecimiento hasta hoy, 21 de septiembre, han pasado 37 años. 37 años. Sin embargo, la historia de Norma Teresa Cuevas está más vigente que nunca. Digo esto porque aquí nomás, a 10 minutos del centro, hay otras normas y hay además otras familias que cirujean en medio del barro y de la basura en un contexto de pandemia que te mata. Estuve allí este fin de semana, es decir, nadie me lo contó. Y allí me preguntaba, ¿de qué sirvieron estos 37 años? Si no pudieron lograr sacar a la gente del cirujeo, si no lograron urbanizar un barrio como corresponde, ni tampoco fueron capaces de entregar una vivienda digna para la gente. Fíjese, en pleno siglo XXI Morales está entregando viviendas sin techo. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántos presupuestos pasaron en 37 años? ¿Cuántos programas nacionales llegaron a Jujuy en estos 37 años? ¿Se animó a hacer la suma? Si alguien hizo la suma, ¿habrá sentido vergüenza sobre la fenomenal montaña de plata que se ha gastado para qué? Esta es la gran pregunta. Y este es el gran desafío, porque la Argentina no es un problema de plata, tiene otro problema, es la administración de los recursos. Hoy, después de 37 años de democracia, la pobreza en Jujuy no tiene una cara, sino tres. La pobreza endémica, jujeños con niveles de vida muy bajos, con necesidades en un 90% insatisfechas, sin acceso al mercado de trabajo, ni a los servicios sociales básicos. Después viene la pobreza crónica, que caracteriza a los jujeños con algún nivel de acceso a los servicios sociales básicos, pero de muy baja calidad y con alguna vinculación al mercado, si usted quiere, informal, y que han logrado servirse de algunos beneficios, como son los famosos programas sociales. Y hay una tercera cara, que es la pobreza coyuntural,
que se caracteriza por su condición esporádica frente a la pobreza, como consecuencia de la crisis económica. Estas tres caras de la pobreza instaladas en Jujuy son además un fenómeno dinámico. ¿Y por qué digo esto? Ya que quienes están afectados por cada una de ellas simultáneamente transitan de una categoría a la otra. Y esto pasa porque son 37 años aplicando la misma receta. Obviamente que el resultado no puede ser otro. No puede ser otro. Una receta reducida solamente a resolver problemas sociales mediante la solución del famoso parche. Y esto es como consecuencia de la incapacidad de ampliar la mirada para resolver los problemas de manera institucional, con una visión macro de las cosas. Aquí ha gobernado la ética del beneficio propio y a esto hemos llegado. De manera que este drama no se va a poder reparar mientras no se rescate la ética del cuidado y de la responsabilidad colectiva. Le damos una vez más la bienvenida a Javier Hinojo, que nos está esperando. ¿Cómo le va, Javier? ¿Qué tal, Alejandro? Un placer escucharte. El gusto es mío, gracias por estar ahí. Bueno, lo convoqué para saber cuál es su mirada como ex legislador vista desde afuera del sistema hoy en plena pandemia. Cuénteme. La verdad que creo que como muchos jujeños veo la situación con preocupación. Si bien fuimos mesurados en todo este tiempo, tratando muchas veces de aportar mediante el silencio, tranquilidad a los jujeños, pero también considero que el gobernador es el máximo responsable de dar tranquilidad a todo el mundo, de lograr los consensos y moverse de una manera mesurada. Vi todo el largo de lo que fue la pandemia, los informes del COE, vi cómo a la oposición en algún momento usó la palabra, eran unos pelotudos y que necesitaban una brújula, y al poco tiempo le pedía acompañamiento y mesura, cómo retaba a la gente, cómo después le pide acompañamiento, cómo hablaba que Jujuy se había adelantado a todo, que íbamos a recibir gente de afuera y cómo ahora se pide ayuda, y que creo que todo esto nos tiene que dejar una enseñanza. Uno cuanto más alto está, más responsable tiene que ser más mesurado, y sobre todo en un sistema como somos los jujeños, que nos gusta que los gobernantes sean paternalistas y que nos cuiden, necesitamos mesura desde la política, cosa que no existió en todo este tiempo. La verdad que lo vi con mucha preocupación, como en los momentos más difíciles, donde se necesita en verdad un trabajo mancomunado y sobre todo con respeto, se trató de sacar en algún momento rédito político y después echarle la culpa al resto por las cosas que pasan. La verdad que lo vi con preocupación y con dolor. Diputado, en un reportaje concedido a Infobae, el señor Morales ofreció como una respuesta al manejo de la crisis, haciendo referencia a esta frase un tanto rara: a la solución se llega entrando y saliendo. ¿Esto no forma parte del desconcierto que es su propia gestión? El gobernador sale y entra sin saber a dónde. Sí, la falta de previsibilidad, también por eso hablo de mesura, de escuchar a la gente que saben, y no siempre sobreactuar las cosas. Vuelvo a hablar de la palabra mesura y responsabilidad. No comparto en nada que la solución sea entrar o salir. La solución creo que es proyectar de manera seria, técnicamente, y buscando la mayor cantidad de consensos, porque si no también es muy duro llevar adelante una decisión política si no tiene la mayor cantidad de acuerdo. Si vivimos con prueba y error, creo que nos estamos equivocando mucho, y sobre todo cuando los errores
son gente que se enferma, gente que pierde el trabajo, gente que se muere. Yo creo que a todos los jujeños nos tocó de cerca, tenemos a alguien conocido que la pasó mal, si no falleció o estuvo enfermo. Entonces, escuchar que se minimice la situación epidemiológica o que se vea como un fatalismo no evitable o no mejorable, la verdad que duele, porque vuelvo a decir, Jujuy es chico, nos conocemos todos y yo les aseguro que la mayoría de los jujeños esta pandemia le tocó de cerca y creo que todo esto lo podemos proyectar para adelante, que no hay que ser, que vuelvo a usar la palabra mesura y sobre todo serio, hay que programar con seriedad, escuchando a los que saben, porque lo único que le puedo dar la razón al gobernador es que no tenemos un posgrado en pandemia, pero por supuesto que hay gente que trabaja hace mucho tiempo en esto, que tuvo algunas posturas totalmente serias y no politizar todas las decisiones pensando que atrás hay jujeño, hay gente, hay humanos, hay dolor, hay un momento de zozobra muy, muy fuerte, desde lo económico, desde lo afectivo, no vernos, no abrazarnos, todo eso, por supuesto, que provoca, aumenta el dolor que estamos viviendo. Usted hacía referencia recién a este formato político de liderazgo característico en la provincia de Jujuy que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Pero ¿no le parece que el fenómeno es de tal magnitud que, digamos, la solución o las decisiones no deben pasar por una sola persona? Estoy seguro. Nosotros tenemos una visión paternalista del que nos gobierna, Sí. pedimos consejo, protección, pero el que nos gobierna, esto no es una monarquía, no tiene que ser una sola persona, vivimos en un sistema democrático donde hay tres poderes y el gobernante aparte tiene colaboradores. Lo peor que le puede pasar a un gobernante es aislarse y gobernar en soledad. Pues los colaboradores no tienen que tener miedo en decirle, estás equivocado, te doy este consejo y sostenerlo con firmeza. Creo que el trabajo en equipo, ya no hablo de los acuerdos políticos con los distintos sectores, pues lo vengo reclamando hace 5 años y nunca existieron. Pero ahora encapsularse y no escuchar a su propio equipo, a la gente que lo rodea, o rodearse con gente que lo adule o que no le diga la verdad, creo que eso lo aleja de la realidad y lo lleva a tomar decisiones equivocadas. Lo peor que le puede pasar a una persona es que sus colaboradores le tengan miedo. Yo lo dije infinidad de veces, mucha gente tiene miedo de decirle las cosas al gobernador, tiene miedo de decirle que tiene que ser mesurado, tiene miedo en decirle que no hay que sobreactuar y tiene miedo en decirle que hay que parar la pelota y que se necesita de todos los sectores para salir adelante. Y por supuesto que de él nunca vi una actitud en ese sentido, convoca sobre hechos consumados o de manera ficticia o diciendo cumplo con la convocatoria, pero nunca vi una convocatoria seria como en otras provincias. El otro día leí un informe en Formosa que tiene creo que 90 casos, pero lo mismo está la oposición sentada adentro, tienen discusiones acaloradas porque por supuesto que no tienen una unidad de pensamiento, pero forman parte todos del sistema. En Jujuy no es que no pasa esto en la pandemia, hace mucho tiempo que no pasa esto, que no hay charlas y cuando hay una acaparación de todo el poder público creo que lleva a estas cosas, es jugar al límite, los aciertos son tuyos y los errores también tuyos porque no participó nadie más en todo lo que está pasando en Jujuy. Usted sabe que esta mañana se conocía el dato de que los médicos que han participado como consecuencia del envío del ministro Ginés González García de profesionales a la provincia de Jujuy, estiman que en 2 semanas va a bajar la curva de contagios en la provincia de Jujuy y se atribuyen un riguroso trabajo de conducción
y de presencia en el territorio. Sin este aporte, ¿usted cree, sin este aporte nacional, digo, en materia de salud pública, ¿usted cree que la situación sería aún peor de lo que estamos hoy? La verdad que uno se puede mover por sensaciones. Técnicamente no desconozco, por ahí uno lee que el director del COE decía que las ayudas de Buenos Aires, la verdad que no servían, después se reclamaba ayuda. Creo que hay que darle crédito a la gente, por ahí a la gente que se le pide que cumpla, que se la fustiga y que se la responsabiliza de algunas cosas. Creo que también hay que darle crédito a la responsabilidad social colectiva. Por supuesto que hay gente que no le importa, que no cumple, pero yo lo veo día a día en la gran mayoría una toma de responsabilidad. No creo que nadie se quiera contagiar y creo que hay que empezar a valorar el esfuerzo de la gente, el esfuerzo porque a la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes, la situación económica no es la mejor y así todo viene sensibilizada y cuidando. Y por supuesto que la presencia firme de un gobierno nacional ayuda a los recursos, ayuda a la experiencia y creo que la sumatoria de todas esas cosas van a dar buenos resultados. Bueno, ¿cómo imagina usted digamos, el escenario político post pandemia? Eh, Creo que el justicialismo, tanto a nivel nacional como provincial, tiene la obligación de llevar una propuesta que tenga que ver con el lado humano y con una proyección de una provincia de la que todos soñamos. Esta pandemia, más allá de las cosas duras en las que vivimos, le sube la responsabilidad al peronismo. El peronismo es un movimiento humanista y cristiano y su eje y su centro es las personas. Todo este sufrimiento nos tienen que llevar a reflexionar que no puede haber una conducción alejada de la realidad de la gente, no puede haber una conducción que lucre en momentos que necesitamos, la verdad, que la unión y ponernos en cara y trabajando en un proyecto serio y colectivo que tenga que ver con incluir a la gente y no con tener réditos económicos o que nuestra vida empresaria nos aleje o nos condicione nuestro direccionamiento político. Ahora, Javier, Sí. en este contexto, una vez que pase la pandemia, esto que usted está comentando, ¿usted cree que va digamos, a incrementar el nivel de enfrentamiento dentro del Partido Justicialista, precisamente porque hay sectores que están cuestionando la conducción del partido y la sociedad con la Casa de Gobierno? Yo creo que los cuestionamientos son naturales en el partido. Somos un movimiento policlasista y heterodoxo donde confluimos un montón de pensamientos. Lo que yo estoy seguro, y es parte de nuestra doctrina, que cada uno de los dirigentes tiene que una responsabilidad y de hecho el sector empresario, ya lo decía Perón, tiene una responsabilidad. Yo nunca escuché que el sector empresario pueda conducir un movimiento que tiene que ver con lo humanista y cristiano porque implica dejar de lado las cuestiones personales sobre el bien común. Por supuesto que va a haber cuestionamientos siempre y cuando el direccionamiento de una política pública no tenga que ver con el bien común. Yo estoy seguro que el gobierno nacional, uno puede estar de acuerdo o no con ciertas medidas. Ahora lo que nunca podemos cuestionar es que erró a favor de una persona. Siempre empezó a haber un gobierno nacional con los IFE, con los ATP, con un montón de ayudas que tienen que ver con la gente. Y todo ese movimiento estoy seguro que se va a expandir a todas las provincias, porque tenemos que tener una unidad de acción
Y para eso necesitamos una unidad de concepción. Si no tenemos como norte el bien común, en tener una provincia más inclusiva y con una matriz productiva que en verdad cambie, ¿no? Que sea un blef como lo planteó Gerardo Morales, que le demos posibilidad real al resto de los jujeños, por supuesto que van a haber diferencia y habrá que buscar los mecanismos para que podamos proponerle a la gente que queremos, un sector empresario fuerte que conduzca los destinos de un partido o una dirigencia que en verdad piense en el bien común de todos los jujeños. Javier, gracias por esta conversación, ha sido muy amable. ¿Eh? No, gracias a vos, Alejandro, un placer. Gracias. Allí está la palabra, la opinión del ex diputado del Frente de Todos, Javier Hinojo. Chau, hasta mañana.